Saludos y bienvenidos una semana más a La Entrevista, ese espacio en el que analizamos la actualidad política de la provincia, también de ámbito regional y nacional, de mano de nuestros invitados. Hoy concretamente nos acompaña Francisco Pérez, director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido a la entrevista de IMAS Televisión. Muchas gracias, encantado de estar una vez más con vosotros. Francisco, a lo largo de su carrera profesional ha estado destinado en diversos puestos de trabajo, pero muy relacionados con la totalidad de las entidades que conforman el sistema de la seguridad social. Teniendo en cuenta esta trayectoria en la seguridad social, me gustaría, Francisco, comenzar preguntándole cómo valora los datos que hemos conocido ayer, esta semana, sobre la afiliación a la seguridad social y, como no, también una valoración acerca de los datos del paro. Sí, ayer mismo nos conocíamos de primera mano los datos del paro registrado en el mes de enero. Datos, en principio, negativos: destrucción de empleo, caída en picado de los afiliados a la Seguridad Social, alrededor de 200.000 y 50 y tantos mil en el ámbito de las cifras del paro. Rompe un poco la inercia de estos últimos meses en la que parece que repuntábamos el tema del problema del paro estructural, por otra parte. Esto es algo muy coyuntural, los datos del mes de enero todos los años lo son, se acaban los contratos de Navidad y esto hay que, yo creo que externalizarlo, exportarlo, contextualizarlo en los datos de todo el año y sobre todo en los datos de la EPA, de los que tuvimos conocimiento hace unos cuantos días, y yo no puedo por menos de seguir alarmado. Las cifras son mastodónticas, son exageradamente negativas. El paro no se reduce por más que el gobierno actual se empeñe en decir lo contrario, no se ha reducido quizá las cifras, esos cientos de miles de contratos de trabajo que según el Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy, dicen haberse creado. Sí, son contratos, son números, pero detrás de cada número, detrás de cada contrato hay una persona, hay una familia, y son los mejores y mayores conocedores de que la realidad de esos contratos está íntimamente unida a un trabajo en precario, a un trabajo en el que el salario se ha reducido, a un trabajo en el que las condiciones han sido leoninas, a un trabajo que ha conllevado que en este país que llamamos España se haya tenido que volver a hablar, por desgracia, de ese concepto que hacía ya seguramente 50, 60 años había desaparecido, y era el de trabajador pobre. ¿Hay más trabajadores que hace 4 años? No. ¿Hay más contratos? Sí. ¿Hay más trabajadores pobres? También. Conclusión, ¿hay que seguir trabajando en esta línea? También. Yo espero que este gobierno, estos 4 años del Partido Popular, que han dejado la herencia que han dejado, seamos capaces de conseguir que un nuevo e hipotético gobierno, tema del que en estos días se está hablando, sea capaz de darle la vuelta a esto. En Castilla-La Mancha estoy seguro que lo vamos a conseguir. El gobierno del presidente Paje está trabajando en esa línea y yo creo que muy acertadamente, y hay datos objetivos que ya lo corroboran. Y, insisto, prescindiendo del dato coyuntural del mes de enero, que puede ser mejor o peor según se analice, pero no deja de ser coyuntural, el dato general de la evolución del paro en estos últimos 4 años ha sido negativo, desastre para la población en general y la juventud en particular. Francisco, hablaba de un concepto que quizá podemos decir que sea nuevo, ¿no?, para muchos: trabajador pobre. ¿Cómo es un concepto difícil evidentemente de yo creo que en una sociedad avanzada, en una sociedad de Occidente, en la que se hablaba de personas pobres o rayando en la pobreza como aquellos que estaban excluidos y fuera del mercado de trabajo, en estos últimos años, repito, hemos tenido que incorporar, por desgracia, a algo tan consuetudinario como lo que tenemos en el día a día, y es el concepto de trabajador pobre. Es aquel trabajador que, aun teniendo un trabajo, no alcanza su salario, el salario que percibe por ese trabajo, no alcanza la dignidad suficiente como para aguantar el mes. Hay muchas familias en las que, evidentemente, hay un miembro, 2,
trabajando, pero ese contrato que tiene esa persona se reduce a un contrato de 2, 3, 4 horas a la semana, 10 horas al mes, 12 horas, con unas condiciones, insisto, en la que la reforma famosa del Estatuto de los Trabajadores, la reforma laboral, conllevó que el convenio colectivo dejara de tener sentido, que la negociación lo fuera exclusivamente entre empresa y trabajador, con lo cual la fuerza del trabajador se ha perdido, los derechos reconocidos socialmente a lo largo de los años se han ido, como vulgarmente se dice, al garete. ¿Qué ha conllevado eso? Insisto, que todos esos contratos que están unidos a horas, a días a lo largo del mes, no alcanzan ese mínimo de dignidad para que podamos hablar de una persona que, teniendo un trabajo, se le supone debe tener derecho a llevar una vida digna. Últimamente eso no pasa. ¿Cuántos no conocemos en nuestro entorno chavales, jóvenes, con mucha ilusión, pero que te dicen, he conseguido un contrato, ¿y de cuánto? 2 días, 2 horas, 2 semanas, y van encadenando uno con otro. Al final, a lo largo del mes han trabajado 20 horas. ¿Qué salario han conseguido con eso? Ni mucho menos para alcanzar el concepto, digo, insisto, mínimo, ese mínimo concepto de dignidad que hace que una persona pueda vivir en una sociedad como la que tenemos de una forma normal, entre comillas, de una forma digna. No hablo de lujos, no hablo de grandes alabares, hablo de dignidad, hablo de comida, hablo de subsistencia, hablo de educación. Francisco, ¿cómo valora a día de hoy la clase media en el país? La clase media es otro concepto que va de alguna manera unido a lo que antes decía. En efecto, la clase media, en los años 80, 90, en España se consolidó esa clase media que era digamos, el conjunto fuerte de la sociedad en la que se insertaban todas aquellas personas que, gracias a su trabajo, podían vivir de una forma digna y, en muchos casos, más que digna. Era una clase media que vivía bien, que vivía asentada, con tranquilidad, con la ilusión del día de vivir y, al mismo tiempo, con la satisfacción que ese trabajo conllevaba, y era darle una vida digna a sí mismo y a su familia. Estos últimos años, ¿qué ha pasado? Que la desigualdad ha crecido a ritmo galopante. Los más ricos se han convertido en más ricos y los más pobres se han convertido en más pobres. Y a su vez esa masa que configuraba lo que conocíamos todo como clase media, conceptualmente está desapareciendo. Se ha engrandecido tremendamente la masa de gente pobre, esa pobreza que antes era mínima, y la élite económica, digamos, esa gente que ganaba mucho y se situaba en datos estratosféricos, se ha incrementado muchísimo. La desigualdad ha crecido y son datos, no puedo decir que sean ni mucho menos afectos a la realidad española. Organismos internacionales lo están reconociendo, que si algún problema grave tiene España, ha tenido estos últimos años y tiene, es ese crecimiento desorbitado de la desigualdad entre la gente pudiente y la gente pobre. No nos olvidemos que estamos hablando de millones de personas que están en pobreza real, y otros cuantos millones que están en el umbral de la pobreza, viviendo, por lo que decía, lo que normalmente oímos en la calle, que llega el día 11, el día 12 y que me las veo y me las deseo para comprar la barra de pan y el litro de leche para los niños. Francisco, al hilo de, antes decía que quizás ha habido un poco de deficiencias a la hora de negociar, trabajadores, empresarios. Al hilo de esto me gustaría preguntarle por esos acuerdos que se han anunciado esta semana y que se han llevado a cabo en la mesa de negociación de los empleados públicos. Recuperación del 3% del salario, la paga extra para los funcionarios. ¿Cuándo va a comenzar a hacerse patente todo esto? ¿A cuántas personas va a llegar y en qué plazos? Pues ya, el acuerdo, hay que decir que se firmó ayer en la Mesa General de Negociación, fue secundado mayoritariamente por los sindicatos y, la verdad es que es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Pues primero porque se recupera ese diálogo social que se había perdido en el ámbito de la comunidad autónoma, en el ámbito de la Junta de Comunidades. Con el anterior gobierno, el gobierno Cospedal, se rompió por completo el diálogo social. Era el ordeno y mando y ahí se acababa el mundo. Eso se ha recuperado y el gobierno del presidente Page ha sido capaz de reconducir esta situación. Ha sido capaz de, a pesar de las enormes dificultades, sobre todo de tipo económico, con que en este momento contamos, repito, ha sido capaz de llegar a un acuerdo social con los sindicatos.
¿Qué implicaciones tiene esto? No nos olvidemos que en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trabajamos alrededor de 68.000 empleados. A esos 68.000 empleados, a lo largo de 4 años se les ha machacado literalmente en la órbita de sus derechos, no solo de contenido económico, sino también de tipo social. Este respaldo de los sindicatos tiene una importancia, una doble importancia que yo pondría encima de la mesa. Primero, el que ya he dicho, recuperación del diálogo social, lo cual es muy importante, pero sobre todo el respaldar y amortizar un poco, amortiguar lo que yo sé que va a ser una cierta crítica en la sociedad hacia la inyección de dinero público en la función pública. Yo sé que la sociedad es lo que hay, ¿no? Y muchas veces los ciudadanos, ante una situación como la que estamos, sobre todo carencia de sanidad, carencia de educación, dependencia, muchas cosas que hacen falta, pues se plantean, dice, ¿cómo es posible que en vez de crear una cama más en el hospital o hacer un colegio más, metamos dinero en la función pública? Yo comprendo que esa crítica es no justa, pero sí lógica. Pero el Gobierno, desde su posición, debe atender a todos los frentes. Y cuando el Gobierno de Paje quiere meter dinero en la función pública, no es un capricho. No nos olvidemos que si hay un objetivo de este Gobierno es dar un buen servicio, un servicio de calidad a los ciudadanos en todos sus ámbitos. Y esos servicios se instrumentalizan a base de personas, a través de los empleados públicos. Y esos empleados públicos tienen el legítimo y justo derecho a tener sus derechos consolidados como cualquier otro trabajador. Y si a lo largo de 4 años es reconocido que se le han cercenado todos esos derechos, creo que era de justicia, y así lo prometió el presidente en su investidura, que poco a poco se le fuera recuperando, se le fueran devolviendo esos derechos que de forma injusta se le habían negado. Sí sé que es verdad que hay que reconocer que han corrido, y han corrido mucho. No nos olvidemos que este Gobierno lleva en funciones poco más de 6 meses y haber conseguido que los sindicatos mayoritariamente hayan aprobado estos acuerdos junto con el Gobierno para rehabilitar esos derechos, la verdad es que es un logro. Sí que es verdad que yo creo que los sindicatos han hecho un papel responsable, en el sentido de que han entendido que esa recuperación no podía ser de un día para otro, que el dinero no se inventa, que el dinero no fluye, no es el maná. Entonces, ese dinero hay que gestionarlo poquito a poco. Y bueno, esa recuperación de ese 3% famoso, que no fue sino una mala jugada por parte de la señora Cospedal a los empleados públicos. Y digo mala jugada porque no nos olvidemos que los empleados públicos de Castilla-La Mancha sufrieron los mismos recortes que el resto de empleados públicos de todo el territorio nacional. En Castilla-La Mancha, aparte de esos recortes, se les castigó, entre comillas, con ese 3% añadido de rebaja en sus salarios. Bueno, pues se ha conseguido que a lo largo de esta legislatura esa recuperación se vaya a producir. De hecho, en el acuerdo firmado, pues a lo largo del 2017 se recuperará el 1,5, en el 17, en el 18 el resto el 1,5 y en el del 2019 una especie de recuperación, de compensación por los daños y perjuicios sufridos, entiéndaseme la expresión, de otro 0,5%. Con independencia de eso, ese acuerdo contiene otros avances sustanciales, aparte del de la recuperación salarial. ¿Cuál es la recuperación de la paga extra perdida del mes de diciembre del 2012? También se va a recuperar, ya se recuperó en el último semestre, en el mes de octubre en particular, un 25%, y ahora calculamos el mes de abril, una vez que se apruebe la ley de presupuestos, y el mes de octubre se recuperará el resto hasta conseguir la recuperación total de esa paga extraordinaria. Al mismo tiempo, este año, como no puede ser de otra forma, se han incrementado ya los salarios en general de todos los empleados públicos un 1%, y bueno, yo creo que hay otro tema que era importante para los empleados públicos, y era una sanción, entre comillas, que sufrían los trabajadores que se encontraban de baja por enfermedad. Un trabajador, cuando se encuentra de baja por enfermedad, pues todos sabemos que hasta el 4.º día no existe obligación de presentar el parte de baja, lo que comúnmente se conoce así, ¿no? Bueno, pues esos 3 primeros días el trabajador,
que causaba baja, se les sancionaba con la pérdida de retribuciones. Eso se ha recuperado también. Los empleados van a tener 4 días al año en los que teóricamente van a tener derecho, entiéndaseme también la expresión, a estar malos sin que se le grave en su salario por ello, con independencia de la recuperación añadida de los días adicionales de vacaciones y días adicionales de permisos por asuntos particulares, que ya estaban reconocidas en la época del presidente Barreda y que ahora en este acuerdo del que estamos hablando se vuelven también a recuperar. O sea, son todo un conjunto de medidas, ¿no?, que se van a ir desarrollando a lo largo de la legislatura. Sí, lo que pasa es que hay cosas que ya mismo se ponen en marcha. Hablo de los días de vacaciones, hablo de los días de asuntos particulares, hablo del incremento salarial del 1%. En fin, son cosas que ya se ponen en marcha. Hay un dato del que ya se va a beneficiar el conjunto de la sociedad en relación con la función pública, y es que otro de los puntos que incorpora el acuerdo que nos ocupa es la obligación que asume el gobierno del presidente Page de incrementar, de que la oferta de empleo público alcance el 100% de la tasa de reposición que autorice la Ley General de Presupuestos. Dicho de otra manera, la Ley General de Presupuestos puede aprobar, la que aprueba el Gobierno de la Nación, puede determinar una tasa de reposición cero, como ha ocurrido en estos últimos años, o una tasa de reposición hasta el 100% de la gente que va causando baja por jubilación y otras circunstancias. El Gobierno Page se ha comprometido a que la oferta de empleo público alcance, lo que he dicho, el 100% de la tasa de reposición. Francisco, me gustaría también preguntarle por uno de los asuntos más importantes, sino el que más del Gobierno regional, que es la presentación de esos presupuestos. El consejero esta semana de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz, anunciaba que esos presupuestos están recibiendo ya un ajuste fino, dijo así en palabras. Me gustaría saber si nos puede avanzar algo de cuándo se va a presentar. ¿Algún detalle? Sí, vamos, más los presupuestos, presupuesto? evidentemente, el último cuatrimestre del año pasado se dedicaron a una elaboración concienzuda de esos presupuestos que se han elaborado partiendo de cero, es decir, se ha hecho una recomposición total del escenario y se han configurado unos presupuestos ajustados a las necesidades que Castilla-La Mancha en este caso tiene y que estaban vinculados por una parte a esa necesidad, a esa imperiosa necesidad de recuperar los derechos sociales de los ciudadanos y por otro al acuerdo al que el Gobierno de Castilla-La Mancha llegó con Podemos para consensuar su apoyo en la investidura del presidente. Esos presupuestos están ultimados, estaban limitados, como no puede ser de otra forma, en principio desde un punto de vista legal por la aprobación del techo de gasto. Ese techo de gasto ya ha sido aprobado por las Cortes, un total de unos 5.700 millones. Y una vez aprobado ese techo de gasto, sí que es verdad que los presupuestos están prácticamente ultimados y, como anunciaba el consejero ayer mismo, estaban pendientes de 4 detalles en esas conversaciones que se están llevando a cabo, como no puede ser de otra forma, con el partido que apoyó la investidura del presidente, detalles que son de pequeña cuantía. La idea es que en breve se cierren esas conversaciones y el proyecto de ley se ha presentado en las Cortes. La idea, repito, es que a lo largo del mes de marzo se presenten, debatan, se presentarán en febrero, pero a lo largo del mes de marzo se llegue a ese culmen de presentación, discusión en comisiones, en pleno y aprobación correspondiente de la ley de presupuestos. Es un tema importante, siempre se ha dicho que la ley de presupuestos quizá es la ley más importante que se aprueba todos los años en cualquier parlamento y en el caso que nos ocupa, pues de una forma especial. Es un presupuesto que viene a reforzar y incrementa de una forma sustancial las partidas destinadas a gasto social. En particular, si entendemos por gasto social lo que es educación, lo que es sanidad y lo que son servicios sociales, en esas 3 partidas pues el incremento neto en euros que conlleva la aprobación de estos presupuestos va a rondar los 315 millones de incremento a las cantidades que ya se destinaban a estos conceptos. Y es un presupuesto que desde el punto de vista tributario lo que viene a hacer es a iniciar esa recuperación económica y social que no solo es conveniente sino necesaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
En estos presupuestos, la ley de acompañamiento lo que va a definir es una política tributaria redistributiva y progresiva. De lo que se va a tratar es de... se va a tratar y se va a conseguir que aquellos que menos tienen menos paguen y aquellos que más tienen paguen más. Por eso cuando en estas últimas semanas oíamos a la propia presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, la señora Cospedal, y expresidenta, aludiendo o haciendo referencia a que se iban a subir los impuestos, bueno, pues hay que desmentirlo radicalmente. Efectivamente va a haber un contingente muy pequeño de personas a los que sí le van a subir los impuestos, aquellos que tienen unas rentas muy altas. Al resto de personas, todo lo contrario, los impuestos le van a bajar. El IRPF no se toca en absoluto y los impuestos de sucesiones, tanto el de sucesiones como el de transmisiones, se retocan en el sentido de eximir a esa masa de ciudadanos que tienen unas rentas bajas. Por poner un ejemplo, en el impuesto de transmisiones, el impuesto que normalmente grava la transmisión de una vivienda, que es el más común entre los ciudadanos, pues todas aquellas transmisiones que sean inferiores a 175.000 euros, la bonificación, que ahora mismo era de un 95%, va a alcanzar el 100%, es decir, van a quedar exentas. Con esto, insisto, el objetivo, la idea es que las rentas más altas sean las que más aporten, ganando en esa progresividad que, al fin y al cabo, no es otra cosa que sinónimo de justicia social. Francisco, me gustaría bueno, pues tratar con usted otros temas de actualidad, así que si le parece vamos a abandonar un poco el ámbito regional y vamos a introducirnos en un ámbito más local. Me gustaría preguntarle por la situación del COGAS. El Ministerio de Industria ha certificado la desconexión de esta central y bueno, se han vivido auténticas escenas de tensión. No sé, ¿qué le parece todo esto? La verdad es que el COGAS no es sino el espejo de una realidad que ha existido y con la que hemos tenido que vivir en estos últimos 4 años. Yo creo que el COGAS es un fiel ejemplo de lo que ha sido la política del gobierno del señor Rajoy o la política de la señora Cospedal. Una política en la que lo único que ha importado y lo único que han tenido en cuenta es la economía, los datos fríos, los datos numéricos, pero se han olvidado por completo de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque el COGAS, al fin y al cabo, yo creo que todos podemos reconocer que es una empresa en la que confluyen unas circunstancias muy específicas en relación con el medio ambiente, un tema que creo nos debe preocupar a todos. Es una empresa que se dedica a generar empresa limpia y es una empresa a la que, lógicamente, como la mayoría de las empresas que generan empresa limpia, sus costes le obligan a reclamar el apoyo económico de las administraciones para la pervivencia de ese tipo de energía. El COGAS estaba subvencionado por parte de la Administración Central, que es quien tiene competencia, y el gobierno del señor Rajoy decidió en su momento abandonar esa política de subvención para la subsistencia de esta y otras empresas, en este caso el COGAS. Sí que es verdad que yo creo que esa decisión no es puramente económica, va más allá. No nos olvidemos que el COGAS está en Puerto Llano y que está en Castilla-La Mancha. No nos olvidemos que yo creo que esa decisión fue tomada ya hace unos cuantos meses y aquel alargamiento que se hizo por el mes de noviembre, diciembre, retrasando la decisión al hilo de las elecciones del 20 de diciembre, no fue sino eso, un retrasar como consecuencia de que políticamente no les interesaba que la decisión se publicitara ante la sociedad en esas fechas, pero la decisión está tomada, la han retrasado ahora. Yo estimo, creo, pienso que si el Gobierno de España se configura y puede formarse un gobierno de progreso, estaremos en condiciones de que el COGAS pueda revitalizarse, pueda reconsiderarse, puedan volver a fluir esas conversaciones necesarias y estoy seguro que la solución existe. Lo único que falta es voluntad política y, ante todo y sobre todo, sensibilidad social. Francisco, queda muy poco tiempo de esta entrevista, pero tengo que preguntárselo. Ayer conocíamos ese anuncio por parte del Rey, esa propuesta que ha hecho a Pedro Sánchez para intentar formar gobierno. No sé qué opinión le merece. ¿Ve a Pedro Sánchez presidente del gobierno? No solo lo veo, sino que lo deseo. Evidentemente, pues por desgracia, hemos tenido un presidente de gobierno en funciones que, desoyendo la responsabilidad a la que él mismo aludía ante esos 7 millones de votos que recibió de Ciudadanos, ha
estimado oportuno no personarse ante una sesión de investidura en el Congreso dejando pasar palabra. Pedro Sánchez y el Partido Socialista, en un ejercicio de responsabilidad, ha asumido el tema. El rey ayer le encargó la formación de gobierno. Nuestro secretario general se ha comprometido, y yo creo que va a ser capaz de ello, en iniciar unas conversaciones que conlleven y fluyan hacia la formación de un gobierno de progreso. Gobierno que, lo mismo que he venido comentando a lo largo de toda la entrevista, no solo es conveniente, es que es necesario. España necesita un gobierno de progreso que ponga fin a estos 4 años y que consiga lo que Emiliano García Paje está haciendo en Castilla-La Mancha, y es poner a las personas en el centro de sus políticas, que ese gobierno de la nación haga lo mismo, y confluyendo ese gobierno de la nación con el gobierno de Castilla-La Mancha, los españoles, los castellano-manchegos y los ciudadanos seguro que nos va a ir mucho mejor. Bueno, nos quedamos con esas 2 palabras, cambio y progreso. Francisco Pérez, director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y un auténtico placer. A vosotros, como siempre. Pues esto es todo en la entrevista. Les emplazamos el próximo miércoles aquí en la entrevista de InMás Televisión. Muchas gracias.